Buen día muchachos, continuamos con el curso de temas selectos de Física 2. Ahora vamos a analizar el tema de espejos. Sabemos que un espejo es una superficie pulida en la que una vez que incide la luz, esta se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Entonces, por lo tanto, un espejo pues va a ser un objeto que nos va a reflejar la luz de tal manera que, para el caso de la luz incidente, en algún rango de las longitudes de onda, la luz reflejada va a conservar muchas o algunas de las características físicas que están detalladas para la luz original. Esto lo vamos a llamar reflexión especular. Esto va a ser diferente a otros objetos que pueden reflejar la luz, ya que la mayoría de los objetos pues, no conservan gran parte de la señal de onda original, que no sea más que el calor y la luz reflejada difusa. Es el caso de, por ejemplo, una pintura blanca o bien una superficie demasiado pulida, en las que no guardan la mayoría de las características de esta misma luz. Existen algunos tipos de espejo. Aquí vamos a ver los planos y los esféricos. Los espejos planos son superficies planas, como su nombre lo dice, que van a reflejar la luz que les llega. En este caso, por ejemplo, cuando estamos frente a un espejo plano, nuestra imagen es derecha, ya que conserva la misma posición. También decimos que es virtual, porque se ve como si estuviera dentro del espejo. Y decimos que es simétrica, porque aparentemente está a la misma distancia de la del espejo, ¿sí? En este caso sabemos pues que si estamos frente a un espejo plano y movemos el brazo derecho, en la imagen parece que moviéramos el brazo izquierdo, ¿sí? Esto se debe a la propiedad de los espejos planos que se llama inversión lateral. Se forman espejos planos angulares cuando unimos dos espejos planos por uno de sus lados y a su vez formamos un cierto ángulo. Al colocar un objeto en medio de ellos, pues vamos a observar un número n de imágenes que van a producir estos dos espejos angulares, ¿sí? Como es el caso que vemos en la figura. Para calcular o para saber cuál es el número de imágenes que se van a formar con dos espejos planos en un cierto ángulo, podemos utilizar la siguiente fórmula. El número de imágenes que se van a formar va a ser igual a 360 grados sobre A, donde A va a ser el ángulo que van a formar estos espejos entre sí. Y esto a su vez va a ser igual a 1, por lo tanto, el número de imágenes que se van a formar va a ser igual a 360 grados sobre el ángulo que forman los espejos, el valor del ángulo, menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos visualizar, en el caso de estos dos espejos que forman un ángulo de 90 grados, que se ven tres imágenes, ¿sí? Si lo hacemos, por ejemplo, serían 360 grados entre 90, esto me da 4, menos 1 serían las tres imágenes que se están formando ahí. Los espejos esféricos, por su parte, son casquetes de una esfera hueca. Estos van a reflejar los rayos luminosos que inciden en ellos. Son cóncavos si la superficie reflectora es la interior y van a ser convexos si la superficie reflectora es la exterior. Aquí lo podemos visualizar en la figura 3.5. Bien, en la siguiente figura, en la 3.6, el punto C va a representar el centro de la curvatura, es decir, el centro de nuestra esfera. La parte B o V va a reflejar o se va a definir al vértice o punto donde el eje principal va a hacer contacto con el espejo. El eje principal es la recta que va a pasar por el punto V y por el punto C. Por lo tanto, el eje secundario va a ser cualquier recta que pase por C. F va a ser el foco o bien el eje principal que coinciden los rayos reflejados y que por lo tanto se va a encontrar a la mitad del radio.
Por lo tanto, B por F va a ser la distancia focal y va a representar la distancia que existe entre el vértice y el foco, o bien entre el foco y el centro de la curvatura. Y tenemos ahora la parte de formación de imágenes. Para construir de manera gráfica la imagen de un objeto que está colocado frente a un espejo esférico, podemos utilizar las propiedades de los rayos fundamentales que están descritas en estas tres figuras, la 3.7, 3.8 y 3.9. Y por su parte, pues vamos a hacer que se corten cuando menos en alguno de ellos, de tal manera que en el punto de intersección de los dos rayos encontremos dónde se va a formar la imagen. Esto lo podemos ver en la figura 3.10. De esta forma, con base en los rayos fundamentales, podemos encontrar las características de la imagen de un objeto cuando lo colocamos después del centro de la curvatura, esto en un espejo cóncavo. ¿Sí? Aquí en la figura 3.7 tenemos que el rayo fundamental es un rayo paralelo al eje principal, al reflejarse pasa por el foco. ¿Sí? En la figura 3.8 tenemos que el rayo fundamental es un rayo que pasa por el foco, al reflejarse lo hace paralelamente al eje principal. ¿Sí? Ahí lo podemos observar. En la figura 3.9 tenemos un rayo que pasa por el centro de la curvatura y se refleja en la misma dirección. Y por lo tanto, en la imagen o la figura 3.10 es una imagen que está formada por un objeto que está colocado después del centro de la curvatura en un espejo cóncavo. Basados en esta misma figura, en la figura 3.10, tenemos las características de la imagen, que son las siguientes. Es real debido a que se recoge en una pantalla. También es invertida, es de menor tamaño que el objeto, se forma entre el foco y el centro, ahí lo podemos visualizar. Y bien, cuando un objeto lo colocamos frente a un espejo esférico o bien cóncavo, entre el foco y el centro de la curvatura, la imagen que se obtiene será real y por lo tanto invertida. A su vez será de mayor tamaño que el objeto y se va a formar en este caso después del centro de la curvatura. Si el cuerpo o el objeto se coloca entre el foco y el vértice, la imagen que vamos a obtener va a ser virtual, porque se va a ver aparentemente como si estuviera dentro del espejo. En este caso no estaría invertida y sería de mayor tamaño que el objeto. Y finalmente, si ubicamos exactamente en el foco del espejo, no se obtendría ninguna imagen. En la siguiente figura, en la figura 3.11, podemos observar algunas de las características de la imagen de un objeto cuando se coloca frente a un espejo convexo en cualquiera de los puntos de este. Las características que podemos visualizar ahí es que es virtual porque se ve aparentemente como si estuviera dentro del espejo, en este caso no es invertida y es de menor tamaño que el cuerpo del objeto real. Debido a estas características, podemos utilizar los espejos retrovisores y también los podemos utilizar en las entradas y salidas de un estacionamiento o bien en las avenidas y viaductos que son muy transitados. ¿Sí? Este es el tipo de espejos que se utilizan.